Bueno, en primer lugar, quería darle las gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, porque la verdad es que yo cada vez que abro los ojos le digo gracias a Dios mío porque es un día nuevo que tú me regalas. He aprendido a darle las gracias, nada más que abrir los ojos. En segundo lugar, le doy las gracias porque hoy os voy a confesar una cosa. ¿Ven? Es la primera vez que me pongo aquí arriba, no por apoyar, por ejemplo, a Javier porque encarta un viaje, o está malo, o cualquier circunstancia, no. Hoy estoy aquí porque verdaderamente quiero estar aquí. Y yo mismo me sorprendo porque digo, Dios mío, si tú sabes cómo yo soy, y los que me conocen saben que yo el sitio que menos quiero estar es aquí arriba. Pero hoy tengo en mi corazón ese deseo de hoy estar aquí y compartir lo que Dios todos estos meses atrás ha estado recordándome, porque yo hace ya 33 años más o menos que conocí al Señor. Y entonces todos estos meses atrás, en viendo las circunstancias que nos rodean, viendo muchos factores, Dios me llevaba a un tiempo pasado de mi vida que se asimilaba un poco a la realidad de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y cómo Dios ha estado obrando en mí y cómo Dios me ha ido sacando de todo eso. Hasta el día de hoy, de que estoy aquí. Y hoy yo me sorprendo que, Dios mío, hoy es la primera vez que yo me pongo delante de las personas a compartir y verdaderamente tengo ese deseo y ese anhelo por hacerlo. Cuando siempre lo he hecho por obediencia. Señor, tú quieres, tú sabes que yo no, pero tú quieres, yo voy. Una de las cosas cuando vine a Melilla era que vine para un fin de semana y llevo 18 años en Melilla. Mi mujer está loca muchas veces por quererse a Málaga y digo, perdóname, pero de Melilla me sacan o con los pies por delante o porque Dios diga, te quiero allí. Y entonces agacho mi cabeza y voy. ¿Vale? Bueno, aparte de eso que quería contaros, hace 2 semanas, ya ves que Dios muchas veces me tiene al límite. Hay veces la palabra me la da la misma noche, que yo digo, Dios mío, con el trabajo que me cuesta a mí, tú sabes. Y esta vez no ha sido así. Esta vez hace 2 semanas que tengo la predicación preparada. Y dice, Dios mío, qué paz y qué tranquilidad. Sabéis que llega el día, porque yo no sé para ustedes, pero para mí, un domingo está aquí, trayendo lo que Dios ponga en tu corazón. Para mí es un respeto y una responsabilidad muy grande. Pues cualquier otro día, pues mira, más o menos pues lo lleva, pero un domingo que está el pueblo de Dios reunido para alabarle, para adorarlo y para recibir lo que Él tiene para ti hoy en ese día, que por yo no sé ustedes, pero yo los domingos vengo porque vengo a lo que Dios tiene para mí en este día. Entonces, hace 2 semanas pidiéndole, Dios mío, ¿qué quieres? Porque llevas mucho tiempo, pero ayúdame a ordenar los pensamientos. Digo, ¿qué? Y lo primero que hizo fue, me dio el título, que le solemos poner un poco, digamos, a la predicación. Y el título que me dio, me dejó sorprendido hasta a mí mismo. Me dijo, deja ya de creer en las mentiras del diablo. Busca la verdad de Cristo. ¿Y qué dice Dios de quién soy? Y me quedé un poco pensativo. Digo, Señor, un poquito fuerte. Y digo, bueno, pues ayúdame a ordenarlo y a reflexionar. Y empecé a buscar, empecé a indagar un poquito. Y dice, según la Sagrada Escritura, Dios dice que eres una persona profundamente valiosa, amada y diseñada con un propósito. Tu identidad no se define por tus errores o por lo que digan los demás, sino por tu relación con Él.
Eso nos lo está diciendo Dios y después iremos a la palabra para que nos lo veamos. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conocía a Él. ¿Cuántos se han sentido edificados que cuando lo conocemos al Señor parece que nos hemos convertido en bichos raros? Que ya, ¿qué te ha pasado a ti? Tú ya no eres el mismo, te han cambiado, te han comido la cabeza, tú. Y es simplemente que Dios ha quitado ese velo que nosotros teníamos delante de los ojos y nos ha mostrado la vida desde otra perspectiva. Entonces, ese cambio produce en nosotros, cuando tenemos ese encuentro cada uno personal, porque Dios trabaja con cada uno de nosotros. Una cosa que aprendí esta mañana, gracias a mi hermanita Estela, es que a veces lo que Dios utiliza para ti no tiene por qué utilizarlo necesariamente para los demás, aunque Dios te hable. Dice que cuando Dios manda, el diablo obedece. En 1 de Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Hermano, yo pienso muchas veces, y creo firmemente, aquí estamos de paso. Es un paso en la vida, es un proceso en el que estamos. Y Dios nos lo va revelando a cada uno de nosotros, poquito a poco. ¿Para qué? Para que vayamos asimilándolo y poniéndolo en práctica, lo que Él nos va enseñando. Porque yo creo que si nos diéramos todos de golpe, nos caeríamos. ¿Quién eres para Dios? Eres su hijo o hija amada, muy amado. La Biblia señala que por medio del amor del Padre eres llamado o llamada hijo o hija de Dios. Eres una nueva creación a través de Jesucristo. Dios dice que tu pasado no te define. Obtienes una identidad completamente nueva. Eres una obra de arte. Fuiste creado o creada de manera admirable y maravillosa. Y Dios pensó en ti desde antes de nacer. Eres perdonado y aceptado. Ya no eres esclavo de la culpa, sino alguien que ha sido restaurado y declarado justo por medio de Cristo. Gracias, Señor. Eres templo y amigo. Dios dice que eres un templo vivo para su Espíritu Santo y que a través de Jesús te llama su amigo. A través de Jesús te llama su amigo. ¿Dónde podemos ver esta declaración en la Biblia? Porque si esto son palabras muy bonitas, pero si no va respaldada por la palabra que Dios nos dejó en la Biblia, que es su bendita palabra, amigo, piensa las cosas. En el Salmo 139:14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuando hay conexión entre tú y Dios, la palabra de la Biblia te habla y empieza esa relación entre tú y Él. Tus padres, dice en Isaías 42:2, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre y el
tus padres no te planificaron. Ya lo hizo Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en el pensamiento y en el corazón de Dios. Así que no somos una casualidad. Si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. José, ¿a ti quién te trajo? ¿A ti quién te trajo a la iglesia? Él, ¿no? Vale. A él no hizo falta que lo trayera alguien a la iglesia. A él obró de una manera diferente. A mí obró de otra manera. ¿Quién me ha traído a mí a esta iglesia? Me ha traído mi mujer. Y cuando mi mujer me trajo a esta iglesia, mi mujer era musulmana. Cuando mi mujer me trajo a esta iglesia, mi mujer era musulmana. Ojito. Porque dice que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y Dios obra con cada uno como Él sabe que puede hablarnos para que nosotros lo podamos entender. Que a veces, muchas veces, nos creemos en el derecho de que tenemos la verdad. Y sí, tenemos la verdad. Pero ¿la verdad quién es? Cristo. Cristo es la verdad, la persona de Cristo. ¿Y nosotros qué tenemos que enseñarle al mundo? A Cristo, porque es la verdad. Pero Cristo, ¿cómo lo hacía? A las personas que iban en el camino, el que iba a los líderes religiosos, el que iba acusándolo, el que iba... No, Él iba amando. Él miraba a las personas con compasión, con amor. Y yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Porque yo en muchos momentos de mi vida me he creído en el derecho y en el poder de que tengo la verdad. No, tú no tienes la verdad, no. Tú tienes la verdad, que es la persona de Cristo en tu vida. Que por la misericordia y el amor de Él, tú hoy estás aquí. Así que mira a los demás como Cristo los miraba. Con amor y misericordia. O que no nos acordamos que nosotros en otro tiempo, cuando no conocimos a Cristo, estábamos igual, caminando como esas personas, uno a una manera, otro a otra, pero estábamos perdidos porque no teníamos a Cristo en nuestra vida. ¿Qué dijo Dios? Yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Pero el yo soy es Cristo, no nosotros. Cristo, viviendo en nuestras vidas. Cuando nos quitamos esa tela de los ojos y empezamos a mirar un poquito como Cristo, hermano, nuestra vida cambia por completo. Porque ya miramos a la gente no como unos perdidos. Sí, están perdidos, pero lo miramos con amor y compasión. Yo cuando voy a la cárcel, si me pongo a mirar por qué está esa persona ahí en la cárcel, de principio voy a decir, pues que te lo has buscado. Si no hubiera hecho eso no estaría aquí. Tú te lo has buscado. Pero cuando voy allí a la cárcel, le digo, Dios mío, por favor, ayúdame a ver como tú los ves. No dejes que mis prejuicios o mi enseñanza, digamos, o mis convicciones me hagan verlos desde mi perspectiva. Ayúdame a verlos desde la tuya y aplicar tu perspectiva por encima de mis pensamientos. ¿Vale? Y os tengo que decir una cosa, aquí en Melilla la cárcel es terrible. ¿Por qué? Porque el 90 y pico % son musulmanes y no vean la lucha que es decirle a un musulmán lo que es Cristo. Porque eso es una batalla tremenda. ¿Cómo explicarle a un musulmán que Dios es 3 personas en una? Es que nosotros hoy en día nos cuesta trabajo, hermano.
A nosotros, yo que me crié en el catolicismo, que vengo de eso, nos cuesta trabajo, pero no nos dejemos llevar por nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si Dios dice blanco, blanco es. Dice negro, es negro. No porque algunas veces lo veamos en blanco y otras veces lo veamos en negro, queramos cambiar nosotros como Dios lo ve. Entonces intentemos buscar como Dios lo ve, y como nos hace a nosotros verlo a través de Él. Y así yo creo que meteremos menos veces la pata, aunque no dejemos de equivocarnos. Pero yo creo que avanzaremos un poquito más, por lo menos en su gracia y en su amor. Dice, el principal amigo de Dios, mencionado por nombre en la Biblia, es Abraham. Cogemos la Biblia, y es Abraham. Distinguido así por su profunda fe y obediencia incondicional. Abraham, el modelo de amistad, como Dios, la Biblia llama a Abraham amigo de Dios en 3 pasajes clave. Dios mismo, en Isaías 41:8, Dios mismo se refiere a él como Abraham, mi amigo. En Santiago, capítulo 2, versículo 23 del Nuevo Testamento, confirma esta relación al citar que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya la palabra nos está confirmando que verdaderamente es lo que estamos leyendo. Características de la amistad con Dios, según las Escrituras. Esta relación cercana se sostiene sobre ciertos pilares. Esto no es porque un día, oye, bien, esto me acuerdo, y ya no. Dios empieza a formar en ti unos pilares sobre una cimentación. Sabemos que nosotros estamos fundados sobre la roca. ¿La roca quién es? Cristo. Entonces, ahí comienza a formar esos pilares para sostener todo lo que va a venir en tu vida. Esta relación cercana se sostiene sobre ciertos pilares: fe y confianza, creer en Dios y depender totalmente de Él, incluso cuando no se conocen todos los detalles del futuro. Eso es la fe. La obediencia, demostrar el amor a Dios cumpliendo sus mandamientos. En el Nuevo Testamento Jesús dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esto está en Juan 15:14. Tiempo de intimidad. Claro. Cultivar la comunión diaria y la reverencia. Otro ejemplo bíblico, además de Abraham, la Biblia destaca a otros personajes que tuvieron una intimidad extraordinaria con el Creador. Moisés, de quien se dice que Dios habla con él cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Eso lo podemos mirar en Éxodo 33:11. Los creyentes, a través del sacrificio de Jesús, los seguidores del Nuevo Testamento, son elevados a la categoría de amigos, ya que Jesús mismo lo declaró: los he llamado amigos porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Eso está en Juan 15:15. Bueno, hermanos, ya tenemos una buena imagen de lo que Dios dice que somos en Cristo. Lo que piensa Dios de nosotros, que somos en Cristo, no antes de Cristo, en Cristo. Una vez que conocemos al Señor y lo aceptamos en nuestra vida como Salvador y Señor, porque es muy fácil aceptarlo como Salvador, pero cuando nos llega la hora de tocarlo como Señor, ya empezamos los tiras y aflojas. Y a veces nos pegamos media vida peleando con Dios y al final siempre perdemos.
Por lo menos yo he aprendido que yo siempre que pelea con Dios, siempre he perdido. Ustedes no sé, pero yo siempre he perdido. Así que dejé pelear con Dios. Ahora quiero comentar brevemente lo que dice Dios en la Escritura sobre este personaje, que no debemos de ignorar: el diablo y para qué está en este mundo. Y uy, se me ha perdido una hoja. Y es que está pegada. Después me gustaría compartir con ustedes cómo yo he vivido esto que estoy compartiendo con ustedes. Pues cuando termine, cuando sepamos, quiero reflejar un poquito cómo Dios nos ve a través de cuando conocemos a Cristo y lo aceptamos en nuestras vidas, lo que Dios pensó antes de que nosotros naciéramos, y ahora quiero que conozcamos también un poquito a este ser que también está en el mundo, y que no tenemos que darlo como una tontería. Ojito, que cada uno tiene su función. Y ahora quiero compartir con ustedes un poco la visión de la función que tiene este personaje. En la tradición judeocristiana, el diablo o Satanás no vino al mundo por voluntad propia, sino que fue arrojado a la tierra. Su propósito es engañar a las personas, apartarlas del plan divino, fomentar el pecado y frustrar la obra de Dios. La teología bíblica detalla su rol y objetivo, origen de su presencia. Tras rebelarse contra Dios, el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. En la literatura bíblica se le describe como el príncipe de este mundo, al que se le ha permitido actuar temporalmente en el plano terrenal. El engaño y la mentira se le considera homicida y padre de la mentira. Su objetivo principal es destruir a la humanidad mediante el engaño, haciendo que la gente desconfíe de Dios y caiga en el pecado. La tentación. Su labor incluye tentar a los creyentes para alejarlos de su fe y debilitar su propósito, buscando constantemente a quién devorar. El propósito de su derrota, a pesar de la influencia de Satanás. La teología cristiana enseña que el Hijo de Dios se manifestó con el propósito específico de deshacer las obras del diablo. Se considera que mediante la muerte y resurrección de Jesucristo, su poder quedó limitado y derrotado, ofreciendo libertad a quienes están sujetos de sus engaños. Ya sabemos lo que Dios dice, lo que Dios piensa sobre nosotros y lo que Dios nos dice y piensa sobre el diablo, para que tengamos un poquito un balance de cuál es la obra de uno y cuál es la obra del otro. Ahora, ¿por qué quería dar un testimonio sobre esto? Pues porque, sinceramente, mirando un poco hacia atrás, cada uno de nosotros hemos nacido en una casa diferente. Dios, en este mundo, lo mismo que hizo Jesucristo y lo puso con María y con José, a nosotros nos ha puesto con nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros padres, con toda su buena voluntad, intentan hacerlo lo mejor posible. Intentan inculcarnos unos valores y enseñarnos un buen camino. Y algunos intentan enseñarnos sobre Dios o sobre lo que le han enseñado a Él de quién es Dios. Intentan hacer lo mejor posible, dentro de sus posibilidades, dentro de lo que a ellos le han enseñado, aunque muchas veces le hayan distorsionado la verdad. Pero ellos intentan hacerlo con toda su buena fe, de inculcarnos por lo menos unos valores. Por eso yo muchas veces veo en algunas religiones, me doy cuenta,
de lo que inculca a veces esa religión también. Es lo que os comenté antes. A José lo trajo Dios. A mí me trajo una musulmana a la casa de Dios. ¿Por qué me trajo una musulmana? Porque cuando yo conocí a mi mujer, yo me había apartado de la iglesia un tiempo. ¿Por qué? Porque en vez de someterme y sujetarme a las autoridades que Dios había puesto en la iglesia, empecé a dejarme llevar por mis sentimientos y por mis emociones. Hasta que llegó un momento que estaba tan cargado de tanta injusticia que veía, entre comillas, que al final me reboté y me aparté. En vez de hacer como había hecho algunas otras veces, someterme a la autoridad que Dios había puesto. Entonces, en ese tiempo conocí a mi mujer. Después de un tiempo apartado del Señor, empecé a sentir otra vez ese vacío. Como ese calor, ese fuego y esa paz que tenía en mi corazón se iba apagando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta encontrarme otra vez vacío. Y otra vez viviendo, entre comillas, como el mundo te mostraba que es la vida. Y entonces, gracias a Dios, me paré y le dije a mi mujer, digo, mira, yo necesito encontrar una iglesia donde la presencia de Dios esté. Yo no puedo seguir más como estoy, porque si yo sigo como estoy, voy a acabar o peor de lo que estaba antes. Y yo ya sé, por desgracia, o por suerte, Dios sabrá, qué es lo que el mundo te da. Y yo le decía, Dios mío, yo no quiero lo que el mundo me da. Yo he gustado de ti. Yo sé lo que tú me das. Y esa paz, y ese amor, y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, aun las peores circunstancias de tu vida, Dios lo promete, Dios lo da. Y digo, Dios mío, yo no quiero volver otra vez al mundo. Perdóname, yo sé que me he equivocado. Yo sé que no me he sujetado. Y te he desobedecido. Y me he apartado yo de ti. Porque tú siempre has estado ahí. Pero yo me he apartado de ti. Y sin embargo tiene la misericordia de utilizar a una musulmana para traerme a tu casa. Ay, Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digo, Dios mío, si tú has hecho esto conmigo, las demás personas, pues yo cuando miro las circunstancias, porque claro, cuando estás ahí, conoces a la mejor un problema o dos, pero cuando estás, digamos, en el ministerio, apoyando el ministerio, pues conoces más cosas. Y entonces te das cuenta que todos estamos iguales. Que todos estamos iguales. O miramos para donde tenemos que mirar y hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, o esto se convierte en un gallinero. Cada uno por su lado, pero ni para allá, ni para acá, ni para ningún lado. Por eso yo digo que si nos montamos la barca, rememos todos para el mismo sitio. Y si no rema, por lo menos quédate quieto y no empieces a remar para el otro lado. Para que, aunque sea avanzando poquito a poco, pero que avancemos. Y yo, cuando llegué a esta iglesia, claro, una de las primeras cosas que le dije es, Señor, sí, porque a veces hacemos distinciones en la iglesia, que si tú eres pentecostal, que yo soy bautista, que yo esto, que yo igual, y nos creamos nuestras historias en nuestro mundo, y no nos damos cuenta que tenga el nombre que tenga, también hijo de Dios, y Dios tiene un propósito con esas vidas también. Lo que pasa es que Dios nos pone a donde Él cree que debemos de estar. La cuestión es que a donde nos ponga, lo busquemos esa relación con Él y lo sigamos y obedezcamos. Porque muchas veces conocemos muchas cosas, pero no todas las cosas las obedecemos. Y estamos siempre tira y afloja. Y después a veces nos quejamos. Ay, Señor, no, ay tú, que no has hecho lo que yo te he dicho, porque tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Pero si no lo haces, no me vengas pidiendo cuenta a mí ahora. ¿Sabes?
Entonces, a raíz de eso, digo, Dios mío, pues muéstrate a cada vida, háblanos y ponnos allí donde tú quieras que estemos y te sirvamos. Cada uno lo pone en otra iglesia, bueno, sí. Y yo, como estaba comentando, para enlazar, si yo cuando entré a esta iglesia le dije, Señor, si yo nací en una iglesia pentecostal, me he criado en una iglesia pentecostal, y tú sabes la diferencia de doctrina que hay entre unas y otras, ¿cómo tú me traes a una iglesia bautista? Si he nacido en una iglesia pentecostal y me he criado y he crecido en una iglesia pentecostal. Y entonces, meditando en todas esas cosas, cuando yo me acordé, cuando yo le dije a Dios, Dios mío, ponme en una iglesia que esté tu presencia. Y no es que las demás no estén en presencia, porque yo he estado en muchas iglesias y he sentido la presencia de Dios, aun siendo diferentes denominaciones. Ojo, he sentido. Entonces yo sé lo que es la presencia de Dios, porque la he vivido gracias a Dios en mi vida. Y sé lo que es cuando esa presencia de Dios. Entonces yo le pedía, Señor, estoy muy lejos de mi tierra. Y entonces no voy a ponme en una iglesia, pero Señor, ponme en una iglesia que tu presencia esté en este lugar. Si no, no me pongas ahí. Y visité varias iglesias. Primero vine a esta. Me acuerdo que era que no estaba el pastor. Vine a esta iglesia. Y decía, está muy bien, para allá, para acá, esto, lo otro. Pero yo iba buscando esa presencia de Dios. Yo lo que le pedí a Dios es que me mostrara esa presencia. Fui a otras iglesias, igual, muy bien, para allá, para acá. Pero no estaba en ese momento. No quiere decir que es que no estuviera la presencia de Dios, es que en ese momento esa presencia de Dios a mí no se me reveló en ese lugar. Al cabo de los 2 años volví a esta iglesia, porque seguí buscando. Y a los 2 años volví otra vez a esta iglesia. Y ya estaba Javier y Marcia aquí, ya estaban unos pastores. Porque la verdad, yo soy de los que piensa que un rebaño sin pastor, ovejas descarrías. Tengo ese pensamiento, sea correcto o no sea correcto. Yo un rebaño, si no tiene un pastor que diría las ovejas, lo miro como en la vida, ¿no? ¿Qué hacen las ovejas? Se descarrilan. Tiene que haber una dirección. Porque Dios cuando levanta a alguien, no es porque lo ponga en sino porque Dios lo levanta. Y lo mismo que Dios levanta, Dios quita. Pero cuando Dios levanta una persona y la pone ahí, ojito, con la obligación y el deber de esa persona. Porque a mí y a ustedes, Dios no le va a pedir cuenta de esas personas. Pero al pastor que esté en una iglesia, a ese sí le va a pedir cuenta de las ovejas. Entonces, si el pastor se mata intentando guiar a una oveja y la oveja se descarría y no le quiere hacer caso, ya es problema de la oveja. Pero él tiene que dar cuenta de esa oveja. Por eso muchas veces un pastor, yo digo, Señor, dame lo que tú quieras, pero pastor no, por favor, pastor no. Que ya tengo bastantes quebraderos de cabeza con los míos. ¿Sabes? Entonces, cuando llegué a esta iglesia, fue un culto de oración. Y había muy poquitas personas, había, no sé si eran 4 o 7 personas, no había más. Entre 4 y 7 personas. Pero sin embargo, sentí una presencia de Dios que Dios mío, aquí donde tú quieres que yo me reúna. Y empecé. Pero claro, empecé a venir. Pero ya estaba esos tira y afloja. Señor, si yo Pentecostés, tú. Hasta que el Señor me dice, mira, yo no entiendo ni de títulos ni de doctrina. Que solía poner muchos nombres y muchas cosas. Yo solo busco a hijos que me busquen en espíritu y en verdad. Esto es lo que yo quiero. Así que si yo te he puesto aquí en este lugar, sujétate a la autoridad que yo he puesto en este lugar y tira para adelante. Agaché mi cabeza. No sé qué tiempo puedo llevar yo aquí, Javier. Porque yo miro para atrás y no me acuerdo el tiempo. 12 años. Parece que fue ayer que entré por esa puerta. Y parece que fue ayer. Y desde ahí
Dios ha empezado a hacer cosas en mi vida que yo antes las había visto de refilón nada más. Y empecé a entender un poquito más la profundidad de lo que es sujetarse y someterse a Dios y a la autoridad que Dios pone. Porque Dios es un Dios de orden, y pone un camino a seguir. Si Dios te ha puesto aquí en este lugar, es porque Dios tiene un propósito para ti. Así que yo lo que diría, o lo que me diga a mí mismo, Francisco, busca esa relación diaria con Dios para que Él te muestre donde Él quiere que tú estés. Porque la obra no la haces tú, ni la hago yo, la obra la hace Dios. Pero Dios se complace en utilizarte a ti y a mí para hacer la obra. Por eso hoy, lo que he dicho, estoy gozoso de estar aquí, porque verdaderamente tenía ganas de estar aquí hoy, cuando antes era todo lo contrario. ¿Entiendes? Y no porque yo piense que este es mi lugar, yo no lo quiero. ¿Sabes? Pero hoy sentía eso. Así que, hermano, que Dios bendiga y espero que Dios os haya hablado como a Dios me habla a mí. Que Dios bendiga.